Buenos días. Vamos a esperar unos minutos para que se conecten los, digamos, las personas que quieran ingresar al webinar. Vamos a esperar unos minutos por mientras. Bueno, buenos días. En virtud del tiempo, vamos a iniciar, ¿cierto? Esta webinar que tiene como objetivo, de alguna manera, que podamos entender de qué trata, ¿cierto? El decreto ley 825 en cuanto a si yo quisiera, o si alguno, o el contribuyente, alguien quisiera hacer algún tipo de negocio, qué cosas o qué afectaciones va a tener con la ley del IVA. ¿Ya? Vamos a revisar algunos beneficios que se encuentran incorporados dentro de este ordenamiento jurídico, ¿sí? Algunas modificaciones importantes que sufrió, bueno, que ha sufrido en el transcurso de estos últimos 5 años, 6 años, y que al final del día van a permitir, después de tener una noción más profunda de este decreto ley, ¿cierto? Que me permita tomar algún tipo de decisión en los negocios o en el negocio que yo me desempeño. Mi nombre es Máximo Sotomayor, ¿cierto? Soy gerente del Departamento Tributario del Tucumán, particularmente en Chile. Eh, Soy, ¿cierto?, contador auditor de profesión. Tengo un postítulo en legislación tributaria y un magíster en planificación y gestión tributaria. Y también, bueno, en el aspecto laboral mío me dedico a la academia, soy profesor de varias universidades de Chile. ¿Ya? Así que nada, vamos a empezar a estar en materia respecto a este webinar que vamos a iniciar ahora. La normativa que nosotros vamos a ver, o que está incluida dentro de esta presentación, tiene que ver con, digamos, como legislatura madre, el decreto de la ley 825, que es la ley del impuesto a las ventas y los servicios. También tomaremos en consideración algunas cosas que señala el decreto supremo 55, que es el reglamento del IVA. Otra cosa otro cuerpo legal que tomaremos en consideración es el decreto supremo 1101, que, digamos, este decreto ley habla un poco de el tema de los plazos de presentación de los formularios 29. Y también tomaremos en consideración algunas modificaciones que incorporaron la ley 21.210, ¿cierto?, publicada en el Diario Oficial en febrero del 2020, y también la publicación de la ley 21.420 que se publicó en el año 2022. ¿Sí? Ahora, para entender un poco el IVA, tengo que primero saber las características que tiene este impuesto, ¿ya? Y en estricto rigor es un impuesto real
¿Qué quiere decir que sea un impuesto real? Que va a gravar ciertas actividades o cosas, ¿ya? No grava personas. No es como la ley de la renta, que grava a una persona en particular, ¿ya? Tampoco, o también, mejor dicho, este impuesto es un impuesto regresivo, ¿ya? Que da lo mismo la capacidad económica que tenga cada una de las personas que se van a ver afectados con este impuesto, porque a todos, independientemente de la renta que podamos tener, nos va a cobrar el 17, el 19%. ¿Sí? Es multifásico porque va grabando cada etapa del proceso productivo de un bien o un servicio, ¿ya? Y como les decía yo, es indirecto porque no se preocupa o no, ¿cómo se llama? No considera la capacidad económica de cada una de las personas que se van a ver grabadas por este. Pero para entender si voy a desarrollar una cierta actividad, me voy a ver grabado o no grabado con IVA, tengo que preocuparme de lo que señala el legislador del IVA en los artículos del 2 al artículo 5, que en estricto rigor están los digamos, los elementos fácticos que están en esa norma, que van a gatillar que se genere el hecho grabado básico de venta o, en su defecto, el hecho grabado básico de servicio. Y también, bueno, más adelante lo vamos a ver que existen hechos grabados especiales, ¿vale? Que no son derechamente una venta o un servicio, pero el legislador lo equipara o a venta o a servicio. Entonces, para que un contribuyente se grave con IVA en el caso de en la venta de bienes, perdón, el hecho grabado básico de ventas, perdón, tiene que primero cumplirse con que la venta la genere un vendedor, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos nosotros a saber si soy vendedor o no? Porque, ¿cómo lo determino? Bueno, no lo determinamos nosotros en rigor, lo va a determinar el servicio basándose en el artículo 4 del Decreto Supremo 55, de acuerdo a los requisitos que están ahí, que son cantidad, frecuencia y naturaleza de la venta, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si yo me voy a dedicar a vender computadores, siempre me voy a dedicar a vender computadores, por lo tanto voy a ser habitual, ¿sí? Se tiene que tratar de una venta de bienes corporales, muebles o inmuebles. Por lo tanto, los bienes incorporales no quedarían grabados con IVA, ¿ya? O bienes corporales, muebles o inmuebles, ¿ya? Tiene que haber una remuneración, tiene que haber un pago, ¿cierto? Un precio, por eso tiene que tendría que darse la condición también de que sea título oneroso, que no sea gratuito, porque si fuera gratuito estaríamos hablando de una donación, ¿sí? Que sea se traspase el dominio del bien, ¿sí? Eh, los elementos de un bien son tres, ¿ya? Son el dominio, el uso y el goce, ¿ya? Entonces, cuando yo hago un contrato, una actuación, qué sé yo, en la cual transfiero el dominio de ese bien, cumplo con el requisito. En caso contrario, si solamente entrego el uso y goce, no quedaría grabado con IA. ¿Por qué? Porque al final del día no estoy entregando el dominio del bien. Por ejemplo, el caso de un arriendo, ¿sí? Los bienes situados en Chile, los bienes tienen que estar situados en Chile, dentro del territorio nacional. Entonces, si cumplo todos esos requisitos de manera copulativa, es decir, que no me falte ninguno, me vería grabado con IA porque cumplo con los requisitos que describe el legislador ahí, ¿ya? Si no cumplo al menos uno de aquellos requisitos, sería un hecho no grabado con IVA. ¿Por qué? Porque no cumplo el requisito, ¿ya? En el caso de los servicios, es un poco más sencillo. Tiene que haber una prestación de servicio, sí, en rigor que hay una acción de una persona hacia otra, ¿cierto? Que esa acción la preste, valga la redundancia, un prestador de servicios y que perdón, que el servicio esté prestado utilizado en Chile y por último, que sea remunerado, ¿ya? Estos son los requisitos en cuanto a los servicios posteriores a la publicación de la ley 21.420 el año pasado, porque hasta el 31 de diciembre del 2021, para que quedara grabado con IVA un servicio tenía que corresponder a actividades contenidas o contemplar los números 3 o 4 de la ley de la renta, ¿ya? Comercio, qué sé yo, comisionista, etc. Pero el legislador eliminó ese requisito, por lo tanto ahora, entre comillas, todos los servicios están grabados con IVA, a excepción de aquellos que el propio legislador los deje exentos de IVA.
Existen muchos hechos grabados especiales, las importaciones, los aportes, las adjudicaciones, el retiro de bienes, que sí, todos los que menciono ahí, ¿ya? Pero estos son, como les digo, no necesariamente es una venta o un servicio, pero el legislador lo equipara a venta o a servicio, ¿ya? Hay algunos que son bastante, digamos, que tienen efecto en varios lados. Por ejemplo, el retiro de bienes tiene que ver con que cuando en una empresa los socios, digamos, accionistas, retiren bienes, ese retiro de bienes va a quedar grabado con IVA y a su vez va a quedar grabado, digamos, con el artículo 21 de la ley de la renta, ¿no? Porque es decir, va a ser como, digamos, si el tipo, el socio retira, nos vamos a ver grabado con IVA y particularmente si es, perdón, va a quedar grabado con IVA. Ahora, todas las diferencias de inventario, todas las diferencias de inventario que se produzcan, que yo no tenga cómo justificarla fehacientemente ante el servicio, van a ser consideradas un retiro por parte de los socios de esos bienes o servicios, ¿sí? Y que se van a ver afectados con el impuesto de castigo que está en el artículo 21, inciso tercero de la ley de la red. ¿Vale? Ahora, ¿cómo justifico yo la salida de los bienes? ¿Ya? Con las anotaciones y la documentación de respaldo que están, que debiese tener el contribuyente para demostrar, ¿cierto?, la veracidad del final del día, la declaración que está presentando, de acuerdo a lo que dice el artículo 17 del Código Tributario. ¿Sí? Los contratos de especialidades o de construcción, ¿sí? Eh, tienen que, para que sean considerados como contratos de especialidades o de construcción, tienen que tener, digamos, a lo menos dos especialidades. Por ejemplo, no sé, instalas aire acondicionado, ventanas, puertas, pisos, qué sé yo, losas. Entonces, si yo tengo dos ya, sería un contrato general de construcción, ¿sí? Y por lo tanto me vería grabado con el IVA. Los establecimientos de comercio corresponden a cuando yo vendo la universalidad del negocio, no por separado, todo junto. ¿Ya? Otro que es bastante importante, bueno, no quiero decir con esto que no sean importantes el resto, ¿eh? Es cuando yo vendo un bien corporal mueble o inmueble que hacía parte de mi activo fijo, ¿ya? Eso se entiende que va a quedar grabado con IVA siempre y cuando yo, cuando adquirí ese bien, tuve derecho al uso del crédito fiscal. Tuve derecho al uso al crédito fiscal. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque yo podría haber tenido derecho al uso y no lo ocupé. Eso no quiere decir que yo no haya tenido derecho al uso. Por lo tanto, si tuve derecho al uso, es decir, si no lo ocupo ya es problema mío, me tengo que grabar igual con IVA. Entonces lo importante ahí es, primero, saber si es que yo tuve derecho al uso del crédito fiscal, ¿vale? Y la otra, para que no quede grabado con IVA, tiene que corresponder, ¿cierto?, un contribuyente del 14 de 3 de la ley de la renta, es decir, un pyme, un propyme, ¿cierto?, que, digamos, que sea vendido por un 14 de 3 o que sea vendido a un 14 de 3, eso es lo que dice la normativa, eh, y que, ¿cómo se llama?, haya transcurrido entre la adquisición y la venta, ¿cierto?, un periodo de 36 meses, es decir, 3 años. ¿No? Por lo tanto, si pasan más de 3 años, ¿sí?, y yo soy un contribuyente 14 de 3, no me vería grabado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no cumplo con el requisito de este hecho grabado especial que está en el artículo octavo, letra M de la ley de la venta y los servicios. El tema de los servicios digitales, eh, digamos, fue una modificación legal, ¿cierto? Por la incorporación en el artículo octavo de la letra N, se incorporó mediante la publicación de la ley 21.210 del 2020. ¿Y qué es lo que vino a hacer el legislador chileno? Por ahí por el año 2010, en la OSD se estructuró un equipo de trabajo que tenía como objetivo hacer un plan de acción que combatiera la erosión de la base imponible o el traspaso de beneficios, ¿cierto?, a algunos territorios, ¿cierto?, con
algún beneficio tributario, ¿ya? Y bueno, se denominó un plan BEPS, por la sigla en inglés de lo que yo le acabo de decir. ¿Ah? Entonces, en el año 2014 salió el plan de acción BEPS, y ese plan de acción BEPS tenía 15 acciones que la OECD recomienda, ¿cierto?, a los países miembros de la OECD incorporarlas dentro de su ordenamiento tributario para, digamos, combatir el traslado de los beneficios, la erosión de la base imponible. Chile, si bien es cierto, en el año 2014, cuando vino la gran reforma, bueno, una de las grandes reformas tributarias que han habido, no incorporó esta recomendación de la OCDE, pues. Entonces, cuando lo incorporó mediante la publicación de la ley 21.210, como yo les decía, del año 2020, y, digamos, generando o creando un nuevo hecho grabado en los hechos grabados especiales del artículo octavo, particularmente de la letra N, ¿ya? Ahora, para haberme grabado en este servicio digital, tengo que cumplir dos requisitos de los cuatro que están en ese artículo octavo, letra N, ¿ya? Como ya les dije, bueno, primero, el primer análisis que tengo que hacer, si cumplo con los requisitos para haberme grabado con IVA, que son los que conversamos hace un rato. Después de eso tengo que ver si la actividad que yo estoy desarrollando, primero, como les digo, ver si cumplo con los requisitos. Si no cumplo con al menos uno, no grabado con IVA. Ahora, si los cumplo todos, me grabo con IVA. Pero tendría que hacer un segundo análisis, una segunda revisión dentro de la normativa para ver si esa actividad que yo estoy haciendo, ¿cierto? Me, me exime el legislador, ¿sí? Entonces, existen dos tipos de exenciones, las reales y las personales. Las reales van a eximir actividades o cosas, y las personales van a eximir algunas personas o tipos de contribuyentes, ¿ya? Por ejemplo, en las reales tenemos ventas. ¿Qué tipo de venta? Por ejemplo, la venta de un auto usado, ¿ya? Va a quedar exento de IVA. La venta, por ejemplo, que hagamos nosotros como personas naturales de, no sé, del televisor de la casa, no sé, de un sofá. Eso también va a quedar, digamos, exento de IVA de acuerdo a la letra A, dentro de los literales o numerales que están dentro de esa letra A. Las importaciones que se hagan, ¿cierto?, de ciertos tipos de productos, ¿sí? Algún tipo de especies que yo pueda importar también van a quedar exentas de IVA. ¿Ya? Por lo general tienen que ver con cosas de internación de eh, ciertas importaciones que yo haga de especies o bienes, qué sé yo, que tengan que ver con el Estado, ¿ah? ¿Ah? Particularmente la letra D también hay otras exenciones, ¿cierto? Particularmente acá una que es importante saberla, el tema de las exportaciones que yo haga. La exportación, si bien es cierto, cumple con los requisitos que están dentro del legislador de la ley del IVA, el propio legislador me deja exento, obviamente con el propósito de fomentar la exportación. ¿Mm? Y la letra E de este artículo 12 deja exento de IVA ciertas remuneraciones o servicios, ¿ya? Particularmente me gustaría hacer un punto ahí respecto a el artículo 12, letra E número 8, y el artículo 12, letra E número 20. El artículo 12, letra E número 8 se refiere a dejar exentos de IVA las, las remuneraciones por concepto de asesorías profesionales, ¿sí? Me los va a dejar exento. Y el artículo 12, letra E número 20, se refiere a dejar exentos de IVA a las prestaciones de servicios ambulatorios de salud, ¿ya? Y ahí tengo que cumplir con unos requisitos que están en el MAI, creo que se llama MAI, MAI o MEI, que es un listado de FONASA. Tengo que cumplir, ¿cierto?, con, con esos requisitos que están ahí, de esas especialidades que están ahí, para no haberme grabado con IVA, y además que no, esa prestación de servicio no se traduzca en una hospedería, ¿ah? Es decir, que me tenga que quedar internado en el hospital. Y las personales son las que, por norma general, o en términos genéricos, las que están ahí, ¿ah? La radioemisora, la agencia de noticias, el transporte pasajero, establecimientos de educación. Ahora, lo que tengo que tener cuidado yo cuando quiera revisar si es que la actividad que estoy desarrollando queda exenta o no, es que tengo que cumplir con la exención en su totalidad, en una parte de lo que me diga alguna letra o número o artículo de estas exenciones que están en el 12 y en el 13 de la ley del IVA. En el 12 las reales y en el 13 las personales. Tengo que cumplir con todo lo que dice ahí, bueno.
un caso particular. Pongamos en el caso que nosotros queremos hacer un circo, ¿ya? Entonces, ese circo, por norma general, va a quedar grabado con IVA, porque en rigor estoy prestando un servicio de entretención, ¿cierto? ¿Qué sé yo? Particularmente las entradas al circo, hay una exención. ¿Cuándo procede esa exención? Cuando todos los artistas de ese circo son nacionales. Por lo tanto, si no cumplo con ese requisito de que todos eh, digamos, los artistas sean nacionales, no cumplí con el requisito, por lo tanto me voy a haber grabado con IVA. Ahora, ¿qué se entiende por nacional? Obviamente una persona que haya nacido en Chile, que sea chileno, o en su efecto extranjeros que tengan más de 5 años de residencia en nuestro país, y también se consideran extranjeros, ¿cierto? Es decir, chilenos a los hijos o al cónyuge de un chileno, ¿vale? Y tengo que cumplir con un requisito que tengo que pedir una autorización en el servicio que es de carácter anual. Entonces ahí tengo que cumplir con todos esos requisitos para haberme beneficiado con esta excepción. Bueno, el sujeto, por norma general, es el vendedor de bienes o el prestador de los servicios, ¿ah? Acá hay ciertas definiciones que están dentro de la normativa del IVA, ¿eh? Particularmente están en el artículo 9 de la ley del IVA. Ahí está perdón, en el artículo 11, 10 hacia adelante, ahí están, ¿cierto? El sujeto del impuesto, es decir, quién al final del día se hace de la obligación tributaria, ¿vale? Entonces, en las ventas de operaciones equiparadas a ventas, el valor agregado afectará al contribuyente de derecho sujeto pasivo, que en este caso sería el vendedor. ¿Qué pasa si la venta en que el vendedor no tiene domicilio o residencia? Acá se cambia el sujeto, ¿ya? De acuerdo a una disposición legal que tiene o la facultad que le da el legislador de la ley de impuesto a la venta y los servicios al Servicio de Impuesto Interno, a nuestra administración tributaria, para que cambie el sujeto, ¿ya? El cambio de sujeto es que el beneficiario del servicio o el adquirente del bien es el que se hace de la obligación de tributaria, ¿cierto?, de pagar y enterar en arcas fiscales el IVA, ¿ya? Por norma general, el vendedor, ¿sí?, o el prestador del servicio, o en casos especiales donde aplique el cambio sujeto, que es una atribución que tiene el servicio, va a ser el comprador. ¿Cuándo operaría el cambio sujeto? Cuando el vendedor de la venta o el servicio no tiene domicilio en Chile, o cuando son, digamos, contribuyentes de difícil fiscalización. Por ejemplo, los chatarreros, se da mucho el cambio sujeto en los subcontratos del tema de la construcción, ¿no? Y al final del día, ¿por qué se incorpora ese artículo tercero, el cambio sujeto? Para dar herramientas a nuestra administración tributaria para velar por el cumplimiento tributario, ¿vale? Por ejemplo, si yo, pasando a otro tema, en la primera venta en el país de autos importados con franquicia sería el adquiriente del auto, ¿ya? Las prestaciones de servicio, como se los dije antes, el sujeto va a ser el prestador del servicio. En las prestaciones de servicio que no tenga domicilio o residencia va a ser el sujeto beneficiario del servicio. Y también ocurriría este cambio sujeto cuando se hace una venta o un servicio, ¿cierto?, en la que se emite una factura de inicio, ¿ya? En las importaciones, es cierto, va a ser el importador, ¿sí? Es decir, el que está en Chile, el comprador, el que está adquiriendo esos bienes o esos servicios en la importación, sea habitual o no. Es decir, da lo mismo si hago una importación o 1 millón de importaciones, yo voy a ser el sujeto del IVA como adquirente del bien o del servicio, ¿ya? En los aportes de sociedades, cuando yo aporto cosas a una sociedad, o aporto bienes o qué sé yo, el aportante, ¿vale? En los generales contratos de especialidad o generales de construcción, ¿sí?, va a ser el contratista o subcontratista el sujeto de este impuesto. Acá está señalado lo que yo les mencioné hace un segundo atrás del cambio sujeto. Eso está regulado en el artículo 3 de la ley del IVA. Ahí habla del cambio sujeto el legislador. Ahora, ¿cuándo se genera el devengo del impuesto? Es decir, el devengo es cuando a mí me nace la obligación de enterar en arcas fiscales ese impuesto, ¿ya? En el caso de bienes,
¿sí? Va a ser al momento de la entrega real o simbólica. ¿Sí? La entrega real es cuando me pasan, cuando voy al negocio en la esquina a comprarnos un computador y me pasan el computador, ¿vale? Y la entrega real, perdón, la entrega simbólica es cuando se hace entrega de algo que simboliza al final del día la entrega de ese bien. Por ejemplo, la casa. Cuando te compras una casa, por lo general te van a entregar las llaves de la casa, no te pasan en la oficina de la inmobiliaria la casa, pues sería imposible. Por eso te pasan la llave y se entiende una entrega simbólica de la casa o del bien raíz. ¿Sí? En los servicios va a ser lo que ocurra primero entre qué cosa, entre la emisión del documento o el momento del pago del servicio. ¿Vale? En la importación es al momento de consumarse legalmente la importación, que se entiende por qué se consume legalmente la importación, es cuando los bienes quedan, digamos, liberados para transitar dentro del territorio chileno, el territorio nacional. ¿Ya? El retiro de los bienes va a ser al momento del retiro de aquellos bienes, los intereses y reajuste al momento que se hagan exigibles o al momento de su percepción, si fuera menor. ¿Sí? Servicios periódicos, esto me refiero a luz, agua, teléfono, gas, internet, qué sé yo, va a ser al periodo fijado para su pago. ¿Ya? Los contratos de construcción y especialidades al momento de la emisión de la factura respectiva. Eso es más o menos, digamos, cuando se devenga el impuesto, es decir, cuando el sujeto pasivo se hace de la obligación de enterar en arca fiscal o cuando se gatilla el tema del devengo de ese impuesto que tengo que enterar en arca fiscal. La tasa del IVA, bueno, acá hay una cosa más o menos histórica de los porcentajes que, ¿cómo se llama?, que ha tenido el IVA durante el tiempo. Bueno, y en la actualidad, ¿cierto? De un 19% sobre la base imponible. ¿Ya? La tasa es un 19% sobre la base imponible. Entonces, ¿qué se entiende por base imponible? ¿Vale? Esto es lo complicado del IVA, es decir, primero ver si quedó grabado o no quedó grabado, si cumple con los requisitos, qué sé yo, después las exenciones y después determinar la base. ¿Vale? Entonces, la base imponible eh, está dada, ¿cierto?, por el precio que se fije por esta venta de ese bien o por la prestación del servicio, ¿sí? Más reajustes, diferencias de cambio, qué sé yo, menos reajustes de valores que ya pagaron IVA, más impuestos fijados por otras leyes que no sean los de el IVA. ¿Ah? Podría haber, no sé, un impuesto que esté, que digamos que esté en otra ley que no sea del IVA y que lo tenga que considerar yo como de hecho, la base imponible de este servicio o de este bien que estoy vendiendo o enajenando. ¿Mm? Ahora, esto es para, como les digo yo, las ventas y los servicios, porque como hay muchos hechos grabados especiales, el legislador también se hace cargo de enseñarme o ilustrarme eh, cómo o qué debiese entender por yo o nosotros como base imponible de estos hechos grabados especiales. En la importación, por ejemplo, va a ser el valor de CIF más los gravámenes aduaneros, estén pagados o no pagados. ¿Ya? En el retiro de las mercaderías, la base imponible va a ser el faltante de los inventarios. Ojo acá, que si yo saco, hagamos de cuenta que vendemos vasos de plástico o bebidas, por ejemplo. El tema de estos retiros de mercaderías para que queden grabados con IVA es que efectivamente se retiren de las dependencias esas bebidas o esos vasos, en el caso que yo lo estoy planteando, porque podría darse el caso que yo saque del inventario, ¿cierto? No sé, 30 vasos y 2 botellas de bebida para una reunión de clientes. Hago la salida, anoto en las tarjetas de existencia, ¿cierto? Para los efectos de tener cuadrado mi inventario, la salida de esas, digamos, bebidas, botellas, platos, qué sé yo, o vasos, qué sé yo, y no quería haber grabado con IVA. Ahora yo tengo que demostrar que efectivamente esos vasos los ocupamos dentro de la empresa, porque si no sería muy fácil. ¿Ah? Los retiros, por ejemplo, que yo haga de bienes o de servicios destinados a rifas también, o donaciones, también van a quedar, ¿cierto?, grabados con IVA. ¿Ah? Eh, em, ¿Y cuál va a ser la base imponible? La diferencia, ¿a qué valor? Al valor que estaba contabilizado esa existencia de esos servicios o el valor corriente en plaza. El valor corriente en plaza es aquel que se define, ¿cierto? Por ejemplo, en la comuna de Santiago, ¿cuánto vale yo me dedico a la venta de televisores, cuánto vale un televisor de las mismas características en la misma comuna, qué sé yo? Y ahí podría darse de alguna manera el valor corriente en plaza. ¿Ya?
El contrato de especialidades o generales de construcción, el valor que están incluidos los contratos, más los materiales, y que obviamente van a estar incluidos los materiales, ¿sí? Los establecimientos de comercio o las universalidades para hacer el valor de los bienes corporales muebles sin deducir deudas directas que tengamos con ellos, ¿ya? En los hoteles, de acuerdo al valor que se cobre por los servicios prestados. Y acá hay una cuestión un poco más complicada, que es la base imponible en la venta de un inmueble por un vendedor habitual en cuya adquisición no se soportó crédito fiscal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a determinar, voy a hacer la diferencia entre el precio de venta con el precio de compra, ¿sí? Le voy a restar el valor del terreno porque los terrenos no están grabados con IVA. Ahora podría optar yo, ¿cierto?, a rebajar un valor comercial, ¿sí? Ahora, ese precio de compra, cuando yo adquirí ese bien, lo tengo que corregir monetariamente y el terreno también, ¿vale? Y al final, ese de precio de venta ajustado menos el precio de compra ajustado me va a dar la base imponible y esa es la base que se va a ver grabada con IVA, ¿sí? En los servicios de conservación, ¿sí?, o algún tipo de concesión, la base imponible será la constituida por los ingresos totales mensuales de la explotación de la concesión, y en los contratos con opción de compra, ¿cierto?, va a ser la cuota en la cual tendría que rebajar lo que corresponde a intereses y alguna utilidad. El arrendamiento de inmuebles amoblados, es decir, inmuebles con muebles, ¿cuál va a ser la base imponible? Bueno, el 11% del avalúo fiscal, ¿cierto? Del avalúo fiscal. Por ejemplo, si yo cobro 3 millones en un arriendo y el avalúo fiscal, hagamos de cuenta 3 millones anuales, para hacerlo más fácil, y el avalúo fiscal es de 100, ¿cuál va a ser la base imponible? El 11% sobre 100. Por lo tanto, 11 millones. A esos 11 millones le voy a aplicar el IVA, ¿y cuánto le voy a cobrar yo al arrendador? Los 3 millones más el IVA de los 11 me va a dar el tema del total de la factura que yo tendría que emitir. En algún momento se trató de, bueno, hay que hacerlo, ¿ah? Cuando uno sale de vacaciones y arrienda alguna, digamos, cabaña, qué sé yo, eh, debiesen entregarnos la boleta o la factura de ese arriendo que se hace. No lo hacen mucho, pero debiese hacerse, ¿ah? Ahora, se supone que si yo estoy comprando un bien o arrendando ¿verdad?, o me están prestando un servicio, yo tengo la obligación de exigir la boleta o la factura, porque si no lo hago, estaría cometiendo una infracción de acuerdo a lo que dice el artículo 97 del Código Tributario. Estaría cometiendo una infracción de no pedir la boleta o la factura. ¿Ya? En la venta de inmuebles, ¿qué es lo que yo tendría que sacar o determinar como base imponible, ¿cierto? Al precio de venta le vamos a restar el terreno y eso me va a dar la base imponible y eso lo voy a corregir monetariamente. En reemplazo de de terreno podría, ¿cierto?, eh, considerar el avalúo fiscal o una nueva tasación que yo haga, y de qué va a depender cuál voy a escoger, es que sea mayor, para que la base disponible al final del día sea menor, ¿ah? En los contratos con opción de compra de bienes corporales inmuebles va a ser el valor de la cuota menos la parte que corresponda a la utilidad de los intereses de la operación, ¿cierto? Y también tendría que rebajar del valor de la cuota la proporción que corresponda al terreno, si es que tiene terreno este inmueble. ¿Cómo yo voy a determinar o cómo yo voy a saber este 19%, ¿cierto? ¿Cómo está constituido como débito fiscal? El débito fiscal se determina de una manera muy simple. Bueno, esto está normado dentro de la ley del IVA, ¿cierto? Está particularmente en los artículos del, todo lo que conversé, la tasa, qué sé yo, la base imponible, y el débito fiscal están desde los artículos del 14 al 22 de la ley del IVA. Pero en términos súper sencillos y resumidos, ¿cómo determino el IVA débito fiscal? Va a ser el IVA recargado en las operaciones afecta al periodo respectivo, factura o boletas de venta, más el débito recargado en las notas de débito emitidas en el periodo respectivo, menos el débito recargado en las notas de crédito que emití
en el periodo respectivo. Y así voy a determinar al final del día cuánto es mi débito fiscal mensual. Ahora veamos cómo es o cómo sé yo cuál es el crédito fiscal que yo tengo por la adquisición de bienes o de servicios, ¿vale? Esto está normado en el artículo 27, perdón, 23, hasta el artículo más o menos 27 de la ley de la venta y los servicios. Por norma general, va, ¿cierto?, a corresponder como crédito fiscal a aquellos que estén recargados en las facturas de adquisición de bienes o servicios, más, ¿cierto?, los débitos fiscales que estén recargados en los débitos fiscales que estén recargados en notas de débito, menos los créditos fiscales que estén recargados en las facturas de crédito. Y ahí voy a más o menos tener más o menos la misma lógica que el débito fiscal, ¿eh? Ahora bien, el artículo 23 tiene varios números, ¿ya? Y ahí hay cosas que me van a dar derecho al uso del crédito fiscal y otras que no, ¿ya? ¿Cuándo no me va a dar derecho al uso del crédito fiscal? Cuando yo me dedique a operaciones exentas o no gravadas de IVA, ¿sí? No me da derecho el IVA recargado en las facturas de adquisiciones de ventas o servicios, perdón, la adquisición de bienes o servicios, ¿sí? Por ejemplo, yo me dedico a asesorar, ¿vale? Una sociedad de profesionales y compro un computador. Y ese computador me lo hicieron con una factura y en esa factura estaba recargado el IVA. Yo no podría ocupar ese IVA, no tendría derecho a ocuparlo porque me dedico solamente a operaciones, en este caso, exentas de IVA, ¿vale? Podría darse el caso que yo como contribuyente tenga distintas actividades, algunas grabadas y otras no grabadas, y tendría derecho al uso del crédito fiscal de acuerdo a la proporcionalidad. ¿De qué cosa? De el IVA que esté recargado en compra de bienes o servicios que estén destinados al mismo tiempo a generar la actividad grabada o la actividad no grabada o exenta de IVA, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con la adquisición, mantención y qué sé yo, de automóviles, station wagon o similares, no me daría derecho al uso del crédito fiscal, obviamente que no sea mi giro, es decir, que yo no me dedique, por ejemplo, a la venta, compra y venta de vehículos, que no me dedique a la mantención de vehículos, a la reparación de vehículos, obviamente es mi giro, por lo tanto sí podría ocuparlo, pero si no es mi giro y no sé, pues, dice una mantención un camión y no tengo la autorización del director para poder ocupar ese, para que me acepte primero el gasto y el crédito, no lo podría ocupar, ¿ya? Y tampoco tendría derecho si es que tengo facturas no fidedignas, ¿vale? Ahora, ¿cómo yo como contribuyente voy a saber al final del día si la factura que me está pasando un proveedor es fidedigna o no? Bueno, lo que dice no la norma, pero lo que dice, digamos, la, la, la lógica es que yo verifique que esa factura, en la situación tributaria de tercero, verifique que esa factura está dentro de los folios que tiene autorizado esta persona para emitir factura. Ahora, en la realidad, yo no sé hasta qué punto la gente lo hace o los contribuyentes lo hacen o no lo hacen. Damos de cuenta que no lo hicieron, ¿vale? Entonces, ¿cómo yo podría de alguna manera hacerme de ese crédito igual si se determina que esa factura es no fidedigna? Cuando lo pague con cheque o cuando lo pague con transferencia, dejar claramente establecido el RUT al que le estoy pagando, el número de la factura, ¿cierto?, que estoy pagando. Ahora, por lógica, si yo compro un bien a X contribuyente, tengo que emitir el cheque a esa razón social, tendría que anotar el RUT de esa razón social, no de otra persona, no que me digan, oye, pero pues, me podéis pagar a mi nombre, digamos, y no al de la empresa, no lo hagan nunca. ¿Por qué? Porque si se determinara que esa factura no es fidedigna, podrían tener algún problema para poder usar ese crédito fiscal. ¿Qué beneficios hay dentro de la ley o el decreto ley 825? ¿Ya? Yo puedo solicitar mediante el formulario 3280 lo que se conoce como remanentes de créditos fiscales, ¿sí?, por la adquisición de bienes que estén destinados al activo fijo, ¿ya? Entonces, yo puedo solicitar ese remanente que se me generó por la adquisición de bienes de activos fijos cuando se acumulen o hayan estado mantenidos esos remanentes
por al menos 2 meses consecutivos, ¿ya? Y ahí podría yo, ¿cierto?, pedir esta devolución del artículo 27 bis. Ahí está, este beneficio que nos da la ley del IVA, ¿sí? Y lo tengo que hacer a través del formulario 3280. Tiene una operatoria de cálculo, qué sé yo, pero no viene al caso ponerla acá, cómo se determina y cómo se calcula. Pero no es muy complicado, pero por efectos de tiempo, digamos, por todo lo otro que tenemos que ir mirando dentro de esta webinar, no nos da el tiempo. ¿Ya? Bueno, acá sigo lo mismo, como el formulario. También tengo la posibilidad de verme beneficiado con lo que se denomina con el IVA exportador, ¿vale? Entonces, el IVA exportador yo lo puedo pedir de dos maneras. La primera es, si yo soy un exportador puro, es decir, solamente me dedico a la exportación, podría solicitar el 100% del IVA recargado en las facturas de adquisición de bienes o servicios, el 100%, o si me dedico a operaciones de exportación y a la venta interna en Chile, podría, digamos, solicitar, es decir, imputarlo contra los débitos fiscales que genere durante el mes, ¿sí? O en su defecto, y si me queda remanente, lo podría pedir igual que como si fuera un exportador puro. ¿Cómo lo hago? Tengo que presentar, obviamente, en el formulario 29 y los formularios que están en el 3601, 3602 y 3603. ¿Y de qué va a depender de cuál de estos tres formularios, el 01, el 02, el 03, voy a declarar? Del tipo de exportación que yo haga. Si son bienes o servicios, 3601. ¿Sí? Si son transporte, 3602. Y si son cuestiones hoteleras, 3600. ¿Vale? Entonces ahí, mediante la declaración de este formulario 29 y los otros 3601 o 2 o 3, ¿cierto? Me voy a caracterizar yo como exportador, y finalmente voy a hacer una declaración mediante un formulario 3600, que es la solicitud propiamente tal de este crédito del IVA exportador, y son como prerequisitos para poder hacer ese formulario 3600, haber hecho las otras declaraciones, tanto el formulario 29 o de estos formularios 3601, 02, 03. Bueno, acá está lo que yo les acabo de conversar. Y el otro tema es que también hay un beneficio, que si yo tengo remanentes de créditos fiscales al momento de realizar el término de giro del contribuyente, la norma me dice que si usted tiene remanentes, impute esos remanentes contra el impuesto de primera categoría que determine al momento del término de giro. Por lo tanto, pago el impuesto de primera categoría del término de giro con el remanente de crédito fiscal. Si mi remanente es mayor al impuesto de primera categoría por el término de giro, lo pierdo. La diferencia lo pierdo. Es decir, si tengo un impuesto de primera de 100 y mi remanente de crédito fiscal es de 150, pago el impuesto de primera, esos 100 los pago con el remanente y esos otros 50 que me quedan los pierdo. También hay otra cosa que es un beneficio, que es el que tiene que ver con el crédito especial a las empresas constructoras, que de alguna manera, con la publicación de la ley 21.420, donde se querían, o sea, donde se eliminaron ciertas excepciones o beneficios tributarios, está este crédito especial, que en su momento era un crédito especial de un 65% en contra de los débitos fiscales, perdón, un 65% de los débitos fiscales, y que tenían un tratamiento parecido a un PPM, ¿vale? Por lo tanto, en términos sencillos y prácticos, ¿qué ocurre en la práctica? Que ese beneficio se traducía en un menor costo para la inmobiliaria o para la constructora. ¿Por qué? Porque al final del día tenía un menor gasto, ¿vale? Pero bueno, la publicación de la ley 21.420 señala que dependiendo de la fecha del permiso de edificación, va a ser un 65% si es anterior a la publicación de la ley, o hacia adelante un 32,5%, y los próximos años va a ser la mitad de ese 32,5%, y así sucesivamente, hasta que en el año 2025 se va a eliminar ¿ya? Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Lo tengo que ir, ¿cierto?, declarando mensualmente en el formulario 29. Tengo como contribuyente de crédito especial a la empresa constructora realizar una declaración jurada, que es la 1842, que se hace mensualmente, ¿cierto? Eh, lo hago el último día de presentación del formulario 29. Si el formulario 29 lo declaro, por ejemplo, el día 20 de agosto,
tengo hasta el 20 perdón, hasta el 30 de agosto de ese mismo año para presentar esta declaración jurada y al final del año, en marzo del año siguiente, tengo que declarar es como la sumatoria de todos los 1842, declarar el 1843, ¿vale? Ok, ¿y dónde lo declaro, cierto? Si este crédito especial a las empresas constructoras que tienen el mismo tratamiento, ¿ah? No es lo mismo, pero para entenderlo mejor, es como un PPM a cuenta del impuesto de primera categoría, lo voy a declarar, ¿cierto? En el formulario 22, en la línea 76 del formulario 22. Ahí se declara este crédito especial a las empresas constructoras. También hay regímenes simplificados dentro del IVA, los pequeños contribuyentes que tendrían que cumplir con ciertos requisitos, que sean personas naturales, qué sé yo, que sus operaciones las efectúen al público consumidor, ¿cierto? Y que sean clasificados como pequeños contribuyentes por la dirección, ¿ya? Este es el impuesto que van a pagar de acuerdo a las ventas, que el promedio de sus ventas mensuales va a ser una cuota fija, ¿cierto? De un 0,6, una o dos, tres o cuatro UTM, dependiendo, como yo les digo, del promedio mensual de sus ventas, ¿ya? También dentro de la ley de la venta y los servicios existen impuestos adicionales, es decir, me veo grabado con IVA y a su vez me veo grabado con un impuesto adicional, ¿ya? Eh, los artículos suntuarios de lujo se ven grabados con tasas adicionales de IVA, pago el 19 y por ejemplo, no sé, en el artículo de oro, platino y marfil, además del 19 pagar un 15, ¿ya? Si tengo, digamos, fuegos artificiales, ¿ya? Voy a tener un 50% más perdón, si me dedico, por ejemplo, perdón, a los fuegos artificiales de pirotecnia, voy a tener un impuesto adicional, además de, ¿cierto? Un 50% además del IVA. Ahora, ¿cuáles deja el legislador como exentos de este impuesto adicional? Los que están en la letra B y C del artículo 12 de la Ley de Impuesto a la Venta de los Servicios. Acuérdense que en el artículo 12 están las excepciones reales. También hay un impuesto adicional a las bebidas alcohólicas y analcohólicas. Esta cuestión se vio modificada por la Ley 21.210, no, la 21.780 creo que fue la que la modificó, y grava de alguna manera a las bebidas analcohólicas con el propósito de desincentivar el consumo de bebidas azucaradas, que tengan mucha cantidad de azúcar, ¿ya? Acá, más o menos, se exponen, ¿cierto?, quienes quedarían grabados por este impuesto adicional, ¿sí? Los importadores, qué sé yo, los productores, elaboradores, envasadores, las empresas distribuidoras y cualquier otro vendedor por las operaciones que le efectúa un vendedor, es decir, al consumidor final ya no queréis grabar con estos impuestos adicionales. ¿Ya? Acá está, ¿qué se entiende, cierto? Perdón, acá están algunas obligaciones accesorias que tienen que llevar personas de algunos registros y libros, que son los que están acá. El productor tendría que llevar un libro de existencia, qué sé yo. El importador, libro de existencia y control de la importación. Qué sé yo. El ligorista, libro de fabricación y de existencia, libro de sellos cuando corresponde, ¿ya? Esos libros tienen que ser llevados en hojas foliadas y autorizadas por el Servicio de Impuesto Interno. El tema de los registros, toda persona que celebre un contrato de los títulos mencionados digamos, en los títulos 1 y 3 de la Ley de Impuestos a la Venta y los Servicios, está obligado a emitir una factura o una boleta de venta, incluso por aquellas ventas o prestación de servicios exentos o no grabados con el IVA, ¿ya? Y eso que lo dice la resolución 6080 del año 99. Por lo tanto, todas las personas que generen una venta, perdón, que celebren un contrato de esos títulos, van a tener que emitir una boleta, una factura, y también aquellos que estén exentos o no grabados con la ley del IVA, ¿ya? Hay otra cosa acá bueno, también tenemos que emitir o tener documentos tributarios, notas de crédito, notas de débito, liquidaciones de factura, qué sé yo. Y hay una cuestión, ¿cierto? Ahora, todos los contribuyentes por norma general debiesen, digamos, emitir sus documentos tributarios de manera electrónica, ¿vale? A excepción de aquellas personas que por una cuestión demográfica, ¿cierto?, estén muy apartados o tengan muy mala
señal de internet. En ese caso podrán, digamos, emitir facturas en papel, ¿vale? Ahora, en el caso de que el contribuyente emita comprobantes generados por medio electrónico, el típico post cuando pagan con tarjeta de crédito, ese, digamos, papelito que le entregan, ese comprobante, tiene la calidad de boleta. Ahora, se me puede dar una dualidad porque yo podría emitir ese post y también tendría que emitir la boleta. Entonces, ¿qué se hace? Que se sincronicen estas dos cosas, emito uno y doy por hecho o omitido la boleta, ¿cierto? O podría emitir los dos, pero sin que se me dupliquen los documentos, porque si no estaría tributando dos veces por la misma vez. ¿Eh? Los libros y los registros, con la publicación de la ley 21.210 del año 2020, derogan ciertas, eh, deroga tácitamente algunas reglas que estaban en el Decreto Supremo 55 del reglamento del IVA en cuanto al tema de los registros, ¿ya? Con la ley 21.210, el único, ¿cierto? Registro que yo tengo que llevar para efectos de IVA o para dar por cumplido, ¿cierto? El tema de la emisión de los libros de compra y venta, el RCB, el registro de compra y venta, ¿vale? Ahora, la Administración Tributaria chilena podría eximirme de, de esta obligación y particularmente lo hace a aquellos contribuyentes que se encuentran regulados en el párrafo séptimo del título segundo de la ley del IVA. ¿Y qué es lo que dice ¿cómo se llama? Párrafo séptimo. Se refiere, ¿cierto? ¿A qué cosa? ¿O a qué tipo de contribuyente? Se refiere a estas personas que nosotros habíamos conversado recién de pequeños contribuyentes o una tributación simplificada de contribuyentes. ¿Cómo pago? Lo pago de acuerdo a la declaración es decir, el pago del impuesto lo hago mediante la declaración y pago simultáneo en el formulario 29, ¿cierto? ¿Y cómo se va a alimentar este formulario 29? Por el RCB, el registro de compra y venta, y alguna información que de manera manual tendría que yo incluir acá, que no sé, el impuesto único que está en el libro de remuneraciones, alguna solicitud de devolución de exportador, eso lo tengo que ir a la mano, qué sé yo. Ahora, la norma me dice que yo tengo que, como contribuyente, enterar en arcas fiscales hasta el día 12 del mes siguiente al de las operaciones. Es decir, yo el día 12 de agosto, de acuerdo a lo que dice la ley, tendría que declarar y pagar, ¿cierto? Todos los IVAs que facturé, ¿cierto? Que está recargado en la factura de compra, de venta o boletas del mes de julio. Ahora bien, ¿ya? El Decreto Supremo 1001 extiende este plazo a partir de la declaración mensual correspondiente al mes de septiembre del 2016 hasta el día 20 del mes siguiente para aquellos contribuyentes eh, que hagan sus declaraciones por vía internet y estén autorizados a ser emisores tributario electrónico, ¿vale? O solo aquellas personas que emitan boletas de honorarios también hasta el día 20, ¿ya? La resolución exenta 21 del año 2002, ¿cierto? El cumplimiento de las facultades que tiene nuestra administración tributaria con el propósito eh, de velar por el cumplimiento tributario, dice que a todos los contribuyentes que las declaraciones que no generen pago, la podrán presentar vía internet hasta el 28 del mes respectivo, ¿sí? Bueno, esa era la presentación que yo tenía para ustedes. Si tienen alguna pregunta, la pueden mandar por el chat durante unos minutos y los dejo cordialmente, digamos, invitados a que puedan visitar, ¿cierto?, nuestra página internet. Estamos en varios países desde Estados Unidos hasta acá, hasta Chile, digamos, Argentina, y que los podamos, digamos, de alguna manera asesorar con sus requerimientos tributarios, legales, qué sé yo, que tengan, no duden digamos, en acercarse a nosotros. Nosotros encantados de poder ayudarlos. Así que yo no sé si tienen alguna pregunta que hacer para poder contestárselas.
Bueno, al parecer no. Nada, pues, sería eso, muy agradecido de su tiempo, de que me hayan podido escuchar estos minutos. Insisto, dejarlos invitados a que puedan acercarse a nuestra organización si es que tienen alguna duda, digamos, o que necesiten algún, algún requerimiento, como les digo, de manera tributaria, legales, qué sé yo. Acá Ángel Busto dice, ¿quién puede recuperar el impuesto específico de los alcoholes? El impuesto a lo específico del alcohol en el estricto rigor, Ángel, no se recupera. El único impuesto que yo podría de alguna manera recuperar, si es un impuesto específico, es al impuesto específico al petróleo diésel. Eso sí lo puedo recuperar de acuerdo es una legislación aparte de la ley del IVA, el tema del impuesto específico al petróleo diésel. Ese sí lo puedo pedir que me lo devuelvan, ¿ya? Pero la ley específica de alcohol, el impuesto al alcohol, yo no lo puedo pedir que me lo devuelvan, ¿ya? Carolina Valenzuela, ¿sería posible volver a revisar la grabación? Ha sido tan completa. Es decir, sí, yo creo que el material también se los van a seguramente compartir con la grabación, así que en ese sentido, Carolina Valenzuela, quédese tranquila, ¿ya? A ver, acá Andrés Kerr pregunta cómo es el IVA en los estacionamientos. ¿Ya? El IVA, en el tema particular de los estacionamientos, si yo arriendo un estacionamiento, entiéndase un box, ¿ya? Entiéndase, no sé, un sitio plano que tiene delimitados los cuadraditos para que entren los autos, se graban con IVA, ¿vale? Da lo mismo si es el arriendo es mensual, si el arriendo es semanal, si es por hora, si es por minuto, da lo mismo. Lo dice particularmente que se graban con IVA los estacionamientos, el artículo octavo, déjenme, ¿dónde estaba? Mm, mm, mm. Pero en rigor está grabado con IVA. Cuando uno va a un estacionamiento, yo no sé si le ha pasado, pero pagan en el cajero automático que está ahí como eh, para poder pagar y te tira una boleta, ¿sí? Porque en rigor el, el estacionamiento sí está grabado con IVA. Insisto, da lo mismo si el contrato es mensual, anual, da lo mismo. Si estoy medio segundo, también me deben cobrar IVA. ¿Ya? Y se emite como les digo yo, la factura, es decir, la boleta respectiva de ese, ¿cómo se llama? De este arriendo, ¿cierto? Del estacionamiento, ¿ya? Pero sí está grabado. ¿Ya? Y eso está dentro de los hechos grabados especiales del artículo octavo. Ahí está, ¿ya? Está en el artículo octavo, letra I. Ahí el legislador lo deja claramente establecido. Dice, el estacionamiento de automóviles y otros vehículos en playas de estacionamiento o lugares destinados a dicho fin. Por lo tanto, deja la puerta abierta a si es un edificio de estacionamientos, una playa de estacionamientos, es decir, tal o mismo. ¿Vale? Juan Agustín Santamarina. Bien, estoy muy bien, Joaquín. Juan Agustín, ¿y tú? Sí, efectivamente. Bueno, aquí Juan Agustín señala, cuando mencionaste el IVA de crédito fiscal de término de giro, se refiere a financiar actividades por cerrar las empresas. Es decir, si yo tengo un remanente de crédito fiscal, es decir, tuve más créditos fiscales que débitos fiscales, me queda un remanente, ese remanente cuando yo voy a hacer el término de giro lo puedo imputar contra el impuesto a la renta que tenga que pagar al término de giro. Entonces, pago el impuesto de primera categoría del término de giro con el impuesto el IVA, digamos, crédito fiscal, que lo tengo como remanente, pero no es el crédito fiscal común y corriente, tiene que generarse un remanente previamente, ¿vale? No, no se refiere a cuando tú pasas de un año del ejercicio uno al ejercicio 2, es cuando tú vas a bajar la cortina al negocio. ¿Ah? Gracias, bueno, de nada, Carlos, agradezco tus comentarios por dar gracias por la presentación. Aquí Gonzalo Lepe dice artículo 8 inciso primero, la letra L. A ver, veamos.
¿A qué se refiere? Bueno, no lo entiendo, porque el artículo octavo, inciso uno, letra L. Ah, ya, el tema, asumo que lo que está hablando Gonzalo se refiere a los contratos con opción de compra, ¿ya? Es decir, a un leasing. A ver, en estricto rigor, si yo arriendo un box en un edificio privado, ¿se aplica IVA? Es decir, habría que ver ahí si cumples con todos los requisitos, porque da lo mismo si el que te está arrendando ese digamos, ahora, yo no sé si lo estás haciendo con un particular o no. Ahora, ese particular podría ser, digamos que él no es contribuyente de IVA, a lo mejor no aplicaría IVA, pero en rigor todos los arriendos de estacionamiento sí están grabados con IVA. Ahí habría que ver, ir al caso puntual que te pasa, Andrés. Tendría que tener mayor información como para poder darte una respuesta, pero en estricto rigor todos los arriendos de estacionamiento están grabados con IVA, todos. No, los estacionamientos están en la letra I. Ah, yo entendí mal, porque asumo que yo dije que la letra L era la letra I. Está bien, Gonzalo, está perfecto. Ahí sí. Bueno, le agradezco, espero haber aclarado las preguntas que me... No, no, de nada, Andrés, gracias a ti por haber asistido. Las preguntas haber aclarado las dudas que tenían y no sé, pues, insisto, ojalá que nos veamos en otro webinar que pueda hacer yo o cualquier, digamos, persona de nuestra firma para que puedan, digamos, asistir a los webinars, que son siempre importantes los temas, siempre son temas más o menos interesantes. Así que nada, pues me despido de ustedes y un gusto haber compartido con ustedes esta hora esta mañana. Cuídense.